Mi nombre es Samuel Desta, tengo 58 años. Soy pastor y supervisor de una red de iglesias evangélicas en Etiopía, específicamente en las regiones donde la fe cristiana es vista como amenaza, donde predicar el evangelio puede costarte la vida, donde ser pastor significa aceptar el martirio como posibilidad real y presente. Nací en Addis Abeba en 1967, en plena época del régimen comunista del Derg, que perseguía brutalmente a los cristianos. Crecí viendo iglesias cerradas por la fuerza, pastores arrestados y desaparecidos, familias destrozadas por negar su fe o morir por mantenerla. He servido al Señor durante 33 años en las zonas más peligrosas de mi país. He sido encarcelado 3 veces. La primera en 1995 por 2 meses, la segunda en 2003 por 4 meses, la tercera en 2012 por 6 meses, todas bajo acusaciones falsas de incitación religiosa o alteración del orden público. He sido golpeado por turbas enfurecidas 2 veces, dejándome con esta cicatriz permanente sobre mi ceja izquierda donde una piedra me abrió la cabeza en 2008. Y en 2015 perdí a mi hermano menor, también pastor, asesinado a machetazos por extremistas en la región de Somali mientras predicaba en un mercado. Su nombre era Johannes Desta. Tenía 38 años, esposa y 4 hijos. Nunca encontraron su cuerpo completo. Llevo estas cicatrices físicas y emocionales no como trofeos, sino como credenciales de que sé de lo que hablo cuando describo persecución. No estoy contando historias de segunda mano. Estoy narrando la realidad brutal de servir a Cristo en partes de Etiopía, donde el evangelio es considerado invasión cultural, donde cada conversión de musulmán a Cristo puede desatar violencia comunitaria, donde pastores son vistos como enemigos que deben ser eliminados. Lo que voy a contarte hoy es la historia más extraordinaria que he presenciado en mis 33 años de ministerio. Es la historia de un hombre llamado Mulugeta Tadesse, a quien conocí cuando él tenía 29 años en 2008, a quien discipulé personalmente durante 2 años antes de enviarlo como plantador de iglesias a zonas rurales musulmanas. Es la historia de cómo extremistas musulmanes le cortaron ambas manos con machete en una plaza pública para detener sus oraciones que estaban engañando al pueblo. Es la historia de cómo Dios lo mantuvo vivo cuando debió morir desangrado en minutos, cómo detuvo el sangrado sobrenaturalmente sin intervención médica, cómo los milagros no solo continuaron, sino que se intensificaron a través de sus muñones, y cómo el hombre que ordenó su mutilación se convirtió en su hermano en Cristo. Te juro por la sangre de mi hermano Johannes, que murió por predicar el evangelio, por cada cicatriz en mi cuerpo, por cada día que he pasado en prisión por Cristo, que cada palabra que saldrá de mi boca es absolutamente verdadera. He visto los reportes médicos que documentan lo médicamente imposible. He presenciado personalmente los milagros que sucedieron después de la mutilación. He abrazado a Mulugeta. He tocado sus muñones, he llorado con él, y he mirado a los ojos del jeque Ibrahim al-Rashid, cuando quebrantado y transformado, vino a pedirle perdón al hombre que había mutilado. Era marzo de 2020, justo cuando el mundo entraba en pánico por COVID-19. Pero en las zonas rurales de Etiopía, especialmente en la región de Oromia, cerca de la frontera con Somalia, la pandemia era el menor de nuestros problemas. Allí, la persecución religiosa era y sigue siendo una realidad diaria que no aparece en las noticias internacionales. Para entender lo que sucedió, primero deben conocer a Mulugeta Tadesse. Mulugeta nació en 1979 en un pequeño pueblo llamado Aseya, en la región de Oromia. Era de la etnia Oromo, el grupo étnico más grande de Etiopía. Su familia era cristiana ortodoxa tradicional.
la rama de cristianismo que ha dominado Etiopía durante siglos, pero que en muchas zonas rurales se había mezclado con prácticas animistas y supersticiones. Mulugeta creció yendo a la iglesia ortodoxa cada domingo, memorizando liturgias en ge'ez, lengua litúrgica antigua, pero sin tener una relación personal con Jesús. En 2005, cuando tenía 26 años, Mulugeta trabajaba como maestro de escuela primaria en su pueblo. Ganaba poco, aproximadamente 800 birr al mes, unos $15 en ese entonces, apenas suficiente para sostener a su esposa Meseret y sus 2 hijos pequeños que tenían en ese momento. Un día, un evangelista visitante llegó al pueblo y organizó una campaña evangelística en un campo abierto. Mulugeta fue por curiosidad, sin expectativas. Esa noche, el evangelista predicó sobre el hombre paralítico cuyos amigos lo bajaron por el techo para que Jesús lo sanara. El mensaje era simple pero poderoso. Jesús no solo perdona pecados, Jesús transforma vidas completamente. Al final hizo un llamado. Si quieres conocer a este Jesús personalmente, no solo como figura histórica o religiosa, sino como Salvador vivo, ven al frente. Mulugeta, inexplicablemente, sintió una urgencia que nunca había sentido. Se levantó, sus piernas moviéndose casi sin su voluntad, y caminó al frente junto con otras 23 personas. El evangelista oró por cada uno individualmente. Cuando puso sus manos sobre la cabeza de Mulugeta lloró: «Señor Jesús, revélate a este hijo tuyo ahora mismo». Mulugeta sintió algo que solo puede describirse como fuego y paz, al mismo tiempo llenando su pecho. Cayó de rodillas llorando incontrolablemente, sin poder explicar por qué, solo sabiendo que algo profundo había cambiado. Durante las siguientes semanas, la vida de Mulugeta se transformó radicalmente. Dejó de beber alcohol, había sido bebedor social. Dejó de decir vulgaridades que antes usaba casualmente. Comenzó a leer la Biblia vorazmente, no en ge'ez litúrgico, sino en amárico que podía entender. Y comenzó a sentir un llamado creciente: predicar. No solo compartir su fe casualmente, sino predicar formalmente, plantar iglesias, llevar el evangelio a lugares donde nunca había llegado. Su esposa Meseret pensó inicialmente que estaba pasando por una fase fanática que pasaría. La iglesia ortodoxa de su familia lo consideró traidor por unirse a los pentecostales. Así llaman despectivamente a todas las iglesias evangélicas en Etiopía, aunque teológicamente hay diferencias. Pero Mulugeta no podía negar lo que Dios había puesto en su corazón. En 2008, Mulugeta viajó a Addis Abeba buscando capacitación ministerial. Alguien le dio mi nombre y dirección. Llegó a mi oficina en la iglesia un martes por la tarde de agosto, sin cita previa, con una mochila desgastada, polvo del viaje en su ropa y ojos brillando con pasión. Se presentó simplemente: «Pastor Samuel, mi nombre es Mulugeta Tadesse. Tengo 29 años. Dios me llamó a plantar iglesias en lugares donde el evangelio nunca ha llegado. Necesito que me entrene». Le pregunté: «¿Por qué quieres ir a lugares donde el evangelio nunca ha llegado? ¿Por qué no simplemente pastorear una iglesia establecida donde estarás seguro y tendrás salario decente?» Su respuesta me impactó: «Pastor Samuel, porque Jesús no se quedó en el cielo donde estaba seguro. Vino a este mundo peligroso para rescatarnos. Si yo solo quiero seguridad, entonces no entendí nada del evangelio». Esa respuesta me impactó. «Pastor Samuel, porque Jesús no se quedó en el cielo donde estaba seguro. Vino a este mundo peligroso para rescatarnos. Si yo solo quiero seguridad, entonces no entendí nada del evangelio». Esa respuesta me convenció instantáneamente. Reconocí en Mulugeta algo que raramente veo, llamado genuino combinado con disposición sacrificial. No estaba buscando fama o posición. No estaba motivado por dinero. Claramente no había dinero en plantar iglesias en zonas rurales hostiles.
estaba motivado por amor a Cristo y por almas perdidas. Durante los siguientes 2 años, 2008-2010, Mulugeta vivió en Addis Abeba, entrenándose intensivamente bajo mi supervisión directa. Vivía en un cuarto pequeño detrás de nuestra iglesia, pagando alquiler simbólico de 200 birr al mes que yo mismo subsidiaba. Su esposa, Meseret, y sus 2 hijos pequeños se quedaron en Asella con los padres de ella. Sacrificio doloroso, pero necesario para que él pudiera dedicarse completamente al entrenamiento. El programa de entrenamiento que diseñé para Mulugeta era riguroso. Cada mañana de lunes a viernes, 6:00 m a 9:00 m, estudiábamos teología bíblica sistemática. Le enseñé los fundamentos: doctrina de Dios, cristología, pneumatología, soteriología, eclesiología, escatología. No de manera académica abstracta, sino práctica, siempre preguntando: ¿cómo predicarás esta doctrina a alguien que nunca ha escuchado del cristianismo? De 9:30 am a 12:00 pm, Mulugeta trabajaba en la librería cristiana de nuestra iglesia para sostenerse financieramente, ganando 1.200 birr al mes. De 1:00 pm a 4:00 pm estudiábamos hermenéutica y exégesis bíblica. Le enseñé a estudiar la Biblia contextualizadamente, a no imponer interpretaciones occidentales en textos antiguos orientales, a distinguir entre principios eternos y aplicaciones culturales específicas. De 4:30 pm a 6:00 pm practicaba homilética. Preparaba sermones de 20-30 minutos que luego predicaba a un grupo pequeño de hermanos que yo convocaba específicamente para darle feedback constructivo. Recuerdo sus primeros intentos. Nervioso, tartamudeando, perdiendo el hilo, predicando 50 minutos cuando debían ser 30, pero con cada intento mejoraba. Para el final del segundo año, Mulugeta predicaba con claridad, pasión controlada y efectividad que movía corazones. Los martes y jueves por la noche, 7:00 pm a 9:00 pm, estudiábamos plantación de iglesias y estrategias misionológicas. Le enseñé principios de Pablo, cómo entrar a una ciudad nueva, cómo identificar personas de paz, cómo contextualizar el mensaje sin comprometer verdad, cómo desarrollar liderazgo local rápidamente, cómo reproducir iglesias en lugar de construir mega iglesia dependiente de un líder carismático. Los sábados dedicábamos 6 horas completas a entrenamiento práctico de sobrevivencia en zonas hostiles. Le enseñé cómo identificar señales de peligro inminente en una comunidad, rumores crecientes, miradas hostiles aumentando, desaparición súbita de amistades previas. ¿Qué hacer si es arrestado? No resistir físicamente, cooperar sin comprometer verdad, memorizar nombres de oficiales para reportar después, documentar todo mentalmente. Cómo establecer redes de comunicación segura, números de teléfono de emergencia memorizados, códigos simples para indicar peligro sin alertar interceptores. Primeros auxilios básicos, cómo tratar heridas de golpes, qué hacer en caso de deshidratación severa, cómo identificar síntomas de malaria y dengue, estrategias de escape, siempre identificar mínimo 2 salidas de cualquier lugar donde se reúne, tener mochila preparada con documentos esenciales y algo de dinero, conocer rutas alternativas fuera del pueblo. También le enseñé algo crucial que yo había aprendido en mis propios arrestos: cómo mantener paz interna cuando todo externamente es caos. Le enseñé a memorizar salmos completos, especialmente Salmo 23, 27, 91, 121, que podía recitar mentalmente durante tortura o interrogatorio para mantener su mente anclada en verdad de Dios en lugar de perderse en pánico. Los domingos, Mulugeta participaba en todos los servicios de nuestra iglesia. Servía en adoración, ayudaba en ministerio infantil, asistía en consejería, aprendía observándome pastorear.
Quería que viera no solo cómo predicar, sino cómo cuidar ovejas día a día, visitando enfermos en hospitales, consolando familias en duelo, mediando conflictos matrimoniales, disciplinando amorosamente creyentes en pecado. Durante esos 2 años, vi a Mulugeta transformarse de maestro de escuela tímido en predicador valiente. Pero más importante que las habilidades ministeriales, vi su carácter ser moldeado. Nunca lo vi quejarse del cuarto pequeño donde vivía. Nunca lo escuché criticar la comida simple que comíamos juntos. Nunca mostró orgullo cuando predicaba bien o defensividad cuando recibía crítica. Era humilde, enseñable, perseverante. En diciembre de 2009, durante su último año de entrenamiento, organicé una prueba final. Lo envié con 2 ancianos de mi iglesia a una zona rural en la región de Amara para predicar durante 2 semanas. No era zona hostil, pero tampoco era fácil. Era pueblo pobre, con iglesia ortodoxa tradicional dominante, donde evangélicos eran vistos con sospecha. Mulugeta pasó la prueba brillantemente. En 2 semanas compartió el evangelio con 47 personas individualmente. 18 entregaron sus vidas a Cristo. Estableció grupo pequeño de estudio bíblico que se reuniría semanalmente, liderado por uno de los nuevos convertidos, y dejó el pueblo con invitación abierta a regresar. Cuando regresó a Addis Abeba, supe que estaba listo. En enero de 2010, tuvimos ceremonia de comisionamiento en nuestra iglesia. Ungí a Mulugeta con aceite, impuse manos sobre él junto con los ancianos y lo enviamos formalmente como misionero plantador de iglesias. La congregación oró por él fervientemente. Su esposa Meseret y sus 2 hijos pequeños estaban presentes, llorando pero apoyándolo. Durante los siguientes 10 años, 2010-2020, Mulugeta cumplió su llamado con excelencia. Plantó 23 iglesias en pueblos rurales donde el cristianismo evangélico era inexistente o muy débil. Permítanme darles detalles específicos de algunas de esas iglesias para que entiendan el trabajo meticuloso que Mulugeta hacía. La primera iglesia, plantada en marzo de 2010, en un pueblo llamado Dodola, Mulugeta llegó sin conocer a nadie. Alquiló cuarto por 300 birr al mes. Trabajó como maestro voluntario en escuela primaria local, enseñando inglés básico. Durante 3 meses no predicó formalmente, solo construyó relaciones, ayudó familias necesitadas con comida, oró discretamente por enfermos. En junio, una mujer llamada Bisunesh, cuyo hijo había sido sanado de malaria después de oración de Mulugeta, ofreció su casa para estudio bíblico. Asistieron 8 personas la primera noche. Para diciembre de 2010, habían 22 creyentes bautizados reuniéndose semanalmente. Mulugeta entrenó a 2 líderes locales, Alemayehu y Tesfaye. Los dejó pastoreando y se movió al siguiente pueblo, la quinta iglesia, plantada en agosto de 2012, en pueblo de Guinir. Esta vez enfrentó oposición seria. El pueblo era 70% musulmán, 30% cristiano ortodoxo. Cuando Mulugeta comenzó a predicar, varios líderes musulmanes locales lo confrontaron verbalmente, amenazándolo con expulsión. Pero Mulugeta no retrocedió. Continuó sirviendo humildemente, orando por enfermos, ayudando necesitados. Una tarde, el hijo de uno de esos líderes musulmanes hostiles, un niño de 5 años llamado Rashid, cayó de árbol y se quebró brazo gravemente. El hueso perforó la piel, fractura expuesta. No había médico en el pueblo. El padre, desesperado, recordó que Mulugeta oraba por enfermos. Vino humillado pidiendo ayuda. Mulugeta fue inmediatamente, no juzgó, no dijo, «Te lo dije». Simplemente oró con manos sobre el brazo quebrado del niño. El dolor disminuyó inmediatamente. El niño dejó de gritar. El padre llevó al niño a hospital en ciudad cercana. Los médicos, preparándose para cirugía compleja, tomaron rayos X y quedaron confundidos.
El hueso estaba alineado perfectamente, como si alguien lo hubiera puesto en su lugar sin cirugía. Solo necesitó yeso simple. El padre, impactado, se convirtió, y su conversión abrió puertas. Para julio de 2013 había 19 creyentes. Hoy esa iglesia tiene 34 miembros. La iglesia número 15, plantada en febrero de 2016 en Deder. Aquí Mulugeta enfrentó su primer arresto. Después de 3 meses de ministerio efectivo con 31 convertidos, autoridades locales lo arrestaron bajo acusación falsa de incitar disturbios religiosos. Pasó 4 meses en prisión local, condiciones horribles, celda de 4 o 3 metros compartida con 12 prisioneros, un balde como baño, comida podrida, golpes ocasionales de guardias. Pero Mulugeta usó ese tiempo para evangelizar a compañeros de celda. 7 prisioneros se convirtieron durante esos 4 meses. Cuando finalmente fue liberado sin cargos, en junio de 2016, presión de organizaciones de derechos humanos forzó su liberación. Los 31 creyentes previos se habían mantenido fieles, reuniéndose secretamente. La iglesia continuó creciendo. Hoy tiene 41 miembros, incluyendo 2 de los exprisioneros convertidos. La iglesia número 23, la última que plantó antes de su mutilación, fue en noviembre de 2019, en pueblo de Aramaya. Este fue trabajo rápido e intenso. En solo 2 meses, 27 personas se convirtieron. Mulugeta entrenó líderes locales rápidamente porque sentía urgencia de moverse hacia Babile, su siguiente y fatídico destino. Dejó la iglesia de Jaramaya en enero de 2020 con liderazgo instalado. Un anciano llamado Bekele y un diácono llamado Tadese, ambos hombres maduros espiritualmente, a pesar de ser cristianos de solo 2 meses. Durante esos 10 años, Mulugeta también documentaba meticulosamente cada sanidad que consideraba genuinamente milagrosa. Tenía cuaderno donde escribía fecha, nombre de persona, edad, condición médica, descripción de oración, resultado, seguimiento posterior. Solo incluía casos que no podían explicarse naturalmente. De los 47 casos documentados, permítanme compartir algunos específicos para que vean el patrón de poder de Dios obrando a través de Mulugeta. Caso número 7, abril de 2011. Mujer llamada Selamawit, 42 años, ciega del ojo derecho desde los 18 años por infección que destruyó córnea. Mulugeta oró 3 veces en 3 días consecutivos. Al 4.º día, Selamawit despertó viendo borroso con ese ojo. En una semana, visión 80% restaurada. Oftalmólogo en Addis Abeba la examinó meses después. Documentó nueva córnea formada donde antes había tejido cicatricial, sin explicación médica. Caso 19, julio de 2014. Niño llamado Dawit, 3 años, pierna derecha deformada congénitamente, tibia y fémur torcidos severamente, pie rotado 90 grados hacia adentro, no podía caminar. Mulugeta oró durante 20 minutos con manos sobre la pierna. Inmediatamente después de oración, huesos comenzaron a moverse visiblemente bajo la piel, reajustándose. Testigos describen como escalofriante pero hermoso. En 48 horas, pierna estaba recta, pie alineado normalmente. Niño caminó por primera vez en su vida a los 3 años. Hoy tiene 14 años, juega fútbol normalmente. Caso 34, marzo de 2018. Anciana llamada Almaz, 78 años. Tumor abdominal visible del tamaño de mango, diagnosticado como cáncer ovárico avanzado. Doctores habían dicho, inoperable, semanas de vida. Mulugeta oró poniendo manos sobre abdomen. Después de oración, Almaz sintió calor intenso interno. Describió como fuego que no quema. En 3 días, tumor había reducido a mitad del tamaño. En 2 semanas, desaparecido completamente. Ultrasonido posterior mostró 0 evidencia de tumor o cáncer. Almaz vivió otros 2 años, muriendo pacíficamente de vejez en 2020 a los 80.
Estos casos y los 44 restantes similarmente documentados establecieron la reputación de Mulugeta como hombre que oraba con poder. La gente comenzó a llamarlo Mulugeta Wonsa Marefilla, Mulugeta de las manos poderosas, no por arrogancia de él, sino por observación consistente de que cuando ponía manos sobre enfermos y oraba, cosas sobrenaturales sucedían frecuentemente. Pero cada conversión en zonas musulmanas trae resistencia. Mulugeta fue golpeado 3 veces entre 2012 y 2019 por turbas enfurecidas. Fue arrestado 2 veces bajo acusaciones falsas, pasando un total de 8 meses en prisión. Su familia vivía con miedo constante. Meseret, su esposa, le rogaba periódicamente que dejara el ministerio peligroso y regresara a enseñar en escuela, pero Mulugeta sentía que Dios no le había liberado de ese llamado. En febrero de 2020, Mulugeta sintió que Dios le estaba dirigiendo hacia una nueva zona. La región cerca de Harar, ciudad santa musulmana, considerada la 4ª ciudad más sagrada del Islam. Específicamente, sintió dirección clara hacia un pueblo llamado Babile, aproximadamente 30 kilómetros al este de Harar. Babile tenía población de unos 18.000 habitantes, 95% musulmanes, 5% cristianos, mayormente ortodoxos temerosos de evangelizar. Cuando Mulugeta me llamó para informarme de su plan, le advertí: hermano Mulugeta, esa zona está bajo control del jeque Ibrahim al-Rashid. He escuchado de él. Es extremadamente hostil al cristianismo evangélico. Expulsó a 6 misioneros entre 2015 y 2019, algunos violentamente. ¿Estás seguro de que Dios te está enviando allí? Mulugeta respondió: Pastor Samuel, he orado durante 3 meses sobre esto. Cada vez que oro, siento confirmación. Tengo paz. Voy a ir. Le dije: entonces ve con mi bendición, pero mantente en contacto constante, y al primer signo de peligro extremo, sal de ahí. Mulugeta llegó a Babile el 18 de febrero de 2020. Alquiló un cuarto pequeño en las afueras del pueblo por 500 birra al mes. Comenzó su patrón habitual: trabajar, servir, construir relaciones. Durante las primeras 2 semanas no predicó formalmente, solo ayudaba. Enseñaba inglés básico gratis a jóvenes del pueblo. Ayudaba a reparar techos de casas dañadas. Oraba discretamente por enfermos que le pedían ayuda. El 3 de marzo de 2020, todo cambió. Una mujer del pueblo llamada Fatuma, de 34 años, tenía una hija de 8 años llamada Amina, que había estado enferma durante 2 semanas con fiebre alta, que no respondía a medicinas básicas disponibles en el pueblo. Fatuma, desesperada, había escuchado que el nuevo maestro extranjero, así llamaban a Mulugeta, oraba por enfermos. Vino a su cuarto y le rogó: por favor, ore por mi hija. Los médicos locales no pueden ayudarla. Va a morir. Mulugeta fue a la casa de Fatuma. Amina estaba en una estera en el piso, ardiendo en fiebre de aproximadamente 40 grados centígrados, semiconsciente, claramente en estado crítico. Mulugeta puso sus manos sobre la frente de la niña y oró en voz alta: Señor Jesús, tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Tú sanaste enfermos cuando caminaste en esta tierra. Te pido que sanes a esta niña ahora. Reprendo esta fiebre en tu nombre poderoso. Amén. Hermanos, en menos de 2 minutos, la fiebre de Amina bajó visiblemente. Su piel, que estaba roja y caliente, comenzó a enfriarse. Abrió sus ojos, pidió agua, se sentó. En 5 minutos estaba completamente alerta, preguntando por comida. Era una sanidad tan dramática, tan instantánea, que no había manera de explicarla naturalmente. Fatuma cayó de rodillas llorando. ¿Quién es tu Dios? ¿Qué poder tiene tu oración? Mulugeta, con gentileza, le explicó sobre Jesús, sobre cómo Él es el Hijo de Dios que vino a salvar a la humanidad, sobre cómo el poder no estaba en las manos de Mulugeta, sino en el nombre de Jesús. Fatuma escuchó cada palabra y al final dijo: quiero conocer a este Jesús.
Quiero seguirlo. Esa noche, Fatuma y su esposo Rashid entregaron sus vidas a Cristo. Fue la primera conversión de musulmanes en Babile en años, pero no sería la última. La noticia de la sanidad de Amina se esparció por Babile como fuego. Durante los siguientes 10 días, Mulugeta oró por 23 personas enfermas. No todas fueron sanadas instantáneamente, pero 8 casos mostraron mejorías dramáticas que la gente atribuyó al poder del Dios de Isa, Jesús en árabe. Y con cada sanidad venían conversiones. Personas que habían sido musulmanas toda su vida, cuyas familias habían sido musulmanas durante generaciones, comenzaban a declarar: Alá no me sanó cuando oré durante años, pero Isa me sanó instantáneamente cuando el predicador oró. Isa debe ser verdadero. En 12 días, entre el 3 y el 15 de marzo de 2020, 127 personas en Babile entregaron sus vidas a Cristo. 127. En un pueblo de 18.000 habitantes, mayormente musulmanes conservadores, eso era un movimiento sin precedentes. Las reuniones de Mulugeta, que comenzaron en su cuarto pequeño, tuvieron que moverse a un campo abierto para acomodar a todos. Cada noche, entre 80 y 150 personas se reunían para escucharlo predicar, para cantar himnos cristianos en amárico y oromo, para orar. Era un avivamiento genuino, poderoso, transformador. Pero también era una amenaza directa al poder y control del jeque Ibrahim al-Rashid. Hermanos, antes de contarles lo que hizo el jeque Ibrahim, necesito pedirles algo importante. Si esta historia está resonando en su corazón, si sienten que Dios los trajo aquí por una razón, escriban en los comentarios: el poder de Dios no depende de nuestras manos. Esta frase resume toda la historia y es una declaración de guerra contra el enemigo que quiere hacernos creer que somos inútiles cuando nos quitan nuestras capacidades. YouTube está limitando alcance de videos cristianos, pero cada comentario, cada like, cada suscripción, cada vez que usan hype en este video, están levantando un estandarte. Están diciendo: el evangelio en África importa, la iglesia perseguida no será olvidada. Escriban ahora: el poder de Dios no depende de nuestras manos. Y ahora déjenme contarles sobre el hombre que intentó detener ese poder cortando esas manos. El jeque Ibrahim al-Rashid tenía 52 años en marzo de 2020. Era veterano de la guerra civil etíope de los años 90. Había peleado como miliciano musulmán en la región de Somali. Tenía una cicatriz profunda en su mejilla derecha, resultado de un corte de bayoneta en combate en 1993 que casi lo mata. Desde el año 2005 controlaba una red de 12 mezquitas en la región de Harar, con aproximadamente 8.000 seguidores bajo su influencia directa. Era respetado, temido y considerado guardián de la fe islámica en su territorio. Ibrahim había expulsado violentamente a 6 misioneros cristianos entre 2015 y 2019. El primero fue un británico que intentó abrir una escuela cristiana. Lo golpearon y lo deportaron. El segundo fue un coreano que distribuyó Biblias. Lo arrestaron bajo cargos fabricados. Los otros 4 tuvieron destinos similares. Ibrahim tenía un mensaje claro: este es territorio musulmán. El cristianismo extranjero no es bienvenido. Pero Mulugeta no era misionero extranjero. Era etíope o oromo, alguien que hablaba el idioma local, que entendía la cultura, y los 127 convertidos no eran extranjeros engañados, eran vecinos, familiares, miembros de la comunidad que habían hecho elección personal de seguir a Cristo. Eso hacía la situación más peligrosa para Ibrahim porque no podía simplemente expulsar a Mulugeta sin causar división comunitaria. Pero lo que finalmente enfureció a Ibrahim hasta el punto de ordenar violencia extrema fue algo personal y profundamente simbólico. Su sobrino favorito, un joven de 19 años llamado Ahmed al-Rashid, se convirtió al cristianismo públicamente.
Ahmed era el hijo del hermano menor de Ibrahim, Khalid, quien había muerto en accidente de tráfico en 2012 cuando Ahmed tenía solo 11 años. Después de la muerte de Khalid, Ibrahim había asumido responsabilidad paternal de Ahmed porque él mismo nunca tuvo hijos varones, solo 2 hijas. Había invertido todo en este muchacho. Lo había enviado a estudiar en madrasa islámica en Harar desde los 12 años, pagando su educación completa. Ahmed había memorizado el Corán entero en árabe a los 14 años. Hazaña impresionante que llenó de orgullo a Ibrahim. A los 16 años, Ahmed había comenzado a dar khutbás, sermones, en mezquitas locales, mostrando dones oratorios excepcionales. Ibrahim soñaba que Ahmed se convertiría en líder islámico prominente, quizás reemplazándolo eventualmente como cabeza de la red de mezquitas. Ahmed era inteligente, carismático, apasionado por su fe islámica, pero también increíblemente curioso intelectualmente. Leía vorazmente no solo textos islámicos, sino también filosofía, historia, incluso literatura cristiana que conseguía secretamente porque quería conocer al enemigo para poder refutarlo mejor. Hablaba árabe, amárico, oromo y algo de inglés. Era el orgullo de toda la familia Al-Rashid. El 13 de marzo de 2020, cuando Ahmed escuchó sobre las reuniones del predicador cristiano donde supuestamente estaban sucediendo milagros, decidió asistir. Su intención inicial era puramente investigativa. Quería ver con sus propios ojos qué trucos estaba usando este mulugueta para engañar a musulmanes. Planeaba desenmascararlo públicamente. Llegó a la reunión nocturna con actitud escéptica, sentándose en la última fila, brazos cruzados, expresión de superioridad. Había aproximadamente 120 personas presentes, sentadas en terreno abierto bajo cielo estrellado, típico de Etiopía oriental. Mulugueta predicaba sobre el amor incondicional de Dios demostrado en la cruz. Ahmed había escuchado miles de sermones en su vida, todos enfatizando obediencia estricta, disciplina religiosa, ganarse el favor de Alá a través de obras. Pero nunca había escuchado nada como lo que Mulugueta predicaba esa noche. Mulugueta hablaba de Dios que buscaba activamente al ser humano perdido, que no esperaba que nos arregláramos primero antes de acercarnos. Hablaba de gracia, amor inmerecido, perdón gratuito no basado en nuestros méritos, sino en la obra completa de Cristo. Hablaba de adopción, ser hijos de Dios no por nacimiento, sino por fe. Algo en esas palabras penetró la armadura intelectual de Ahmed. Por primera vez en su vida, consideró la posibilidad de que quizás, solo quizás, había estado buscando a Dios de la manera equivocada toda su vida. Quizás Dios no era juez distante que llevaba cuenta exacta de buenas y malas obras. Quizás era padre amoroso que ya había pagado la cuenta completa. Al final de la reunión, Mulugueta hizo llamado. Si quieres recibir este amor, si quieres conocer a Jesús personalmente, no como figura histórica, sino como Salvador vivo, ven al frente ahora. Ahmed sintió algo que solo puede describir como fuego en su pecho. Sus piernas comenzaron a moverse casi sin su voluntad consciente. Caminó hacia el frente, lágrimas empezando a correr por su rostro sin entender por qué. Cuando llegó al frente y Mulugueta le preguntó, «Hermano, ¿quieres entregar tu vida a Jesús?» Ahmed solo pudo asentir porque su voz no funcionaba. Mulugueta oró por Ahmed, poniendo manos sobre su cabeza. En ese momento, Ahmed experimentó algo que cambiaría su vida para siempre. Sintió amor. No amor emocional superficial, sino amor profundo, incondicional, que penetraba hasta los rincones más oscuros de su alma, donde guardaba vergüenza, miedo, inseguridad. Sintió ser conocido completamente y aceptado completamente. Colapsó llorando y siguió llorando durante casi 30 minutos mientras otros convertidos oraban con él. Cuando Ahmed regresó a su casa esa noche, sabía que su vida había cambiado irreversiblemente.
También sabía que su tío Ibrahim lo descubriría eventualmente. Decidió ser valiente. Al día siguiente fue directamente a la casa de Ibrahim y le confesó: «Tío, necesito decirte algo. Anoche entregué mi vida a Isa. Me convertí al cristianismo». Ibrahim inicialmente pensó que era broma. Cuando se dio cuenta de que Ahmed hablaba en serio, la furia que sintió fue indescriptible. No gritó inmediatamente. Su respuesta fue fría y calculada, lo cual era más aterrador. «Ahmed, voy a darte 24 horas para recapacitar. Mañana vienes y me dices que fue confusión momentánea, que renuncias a esta locura y nunca mencionaremos esto de nuevo, o enfrentarás consecuencias que no quiero tener que ejecutar». Ahmed, temblando pero firme, respondió: «Tío Ibrahim, yo te respeto, te amo, agradezco todo lo que has hecho por mí, pero no puedo renunciar a la verdad que he encontrado. Isa me encontró, no puedo fingir que no sucedió». Las 24 horas pasaron. Ahmed no retractó nada. Ibrahim cumplió su amenaza, lo encerró en cuarto de su casa durante 3 días sin permitirle salir, trayéndole solo agua y pan mínimo. Durante esos 3 días, Ibrahim pasó horas sentado con Ahmed, alternando entre súplicas emocionales. «¿Cómo puedes hacerme esto? ¿Cómo puedes traicionar la memoria de tu padre?» Y amenazas brutales: «Si no renuncias, te echaré. No tendrás familia, no tendrás dinero, no tendrás futuro». Ahmed lloró mucho durante esos 3 días. La presión emocional era casi insoportable. Pero cada vez que consideraba retractarse para hacer la vida más fácil, recordaba esa noche cuando sintió el amor de Jesús y sabía que no podía negar esa experiencia sin negar su propia alma. El 4.º día, Ibrahim trajo herramientas de castigo físico, un látigo de cuero usado para ganado. Golpeó a Ahmed 15 veces en la espalda, dejando marcas sangrientas. Ahmed gritó de dolor, pero no retractó. Ibrahim finalmente, exhausto y quebrado emocionalmente él mismo, lo echó de la casa. «No eres mi sobrino, has muerto para mí, sales de aquí ahora y nunca regresas». Ahmed salió de esa casa con ropa ensangrentada, sin dinero, sin plan. Fue directamente a buscar a Mulugeta. Mulugeta lo recibió, limpió sus heridas, le dio ropa limpia, comida, refugio. Y esa noche, mientras curaba las heridas físicas de Ahmed, Mulugeta discipuló sus heridas emocionales. «Hermano Ahmed, Jesús advirtió que seguirlo tendría costo. Dijo en Mateo 10, «El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí». Has pagado un costo alto, pero has ganado algo infinitamente más valioso: relación eterna con tu Creador. La conversión y expulsión de Ahmed fue la gota que derramó el vaso para Ibrahim. Ya había estado enfurecido por las 127 conversiones previas. Pero esto era personal, simbólico, intolerable. Ibrahim convocó reunión de emergencia esa misma noche con los líderes de su red de mezquitas. El 14 de marzo de 2020, aproximadamente a las 9:30 p.m., 45 hombres se reunieron en la mezquita principal de Babile. Ibrahim presentó su caso con voz temblorosa de rabia contenida. «Hermanos, este predicador cristiano ha ido demasiado lejos. No solo ha engañado a 127 de nuestros hermanos musulmanes, ha destruido familias, ha roto tradiciones de generaciones. Y ahora ha robado a mi propio sobrino, el muchacho que iba a ser nuestro futuro líder. Si no actuamos decisivamente ahora, perderemos no solo una generación, sino todas las generaciones futuras. ¿Qué proponen que hagamos?». Los 45 hombres discutieron durante casi 2 horas. Algunos propusieron simplemente expulsarlo del pueblo, como habían hecho con los 6 misioneros previos. Pero Ibrahim argumentó: «Expulsión no es suficiente. Él simplemente irá a otro pueblo y hará lo mismo. Necesitamos algo que envíe mensaje permanente a cualquier otro predicador que piense en venir. Este territorio no tolerará evangelismo cristiano». Alguien propuso asesinato directo,
Pero Ibrahim, siendo estratega, sabía que asesinato traería problemas con autoridades gubernamentales, posiblemente atención internacional indeseada. Necesitamos algo que técnicamente no sea asesinato, pero que lo deje incapacitado permanentemente para continuar su trabajo. Fue entonces cuando uno de los líderes, un hombre llamado Mustafa, sugirió: todos sabemos que este Mulugheta ora con sus manos. La gente lo llama el de las manos poderosas. ¿Qué tal si le quitamos esas manos? Sin manos, no podrá orar sobre enfermos. Sin milagros, su credibilidad se derrumbará, y su cuerpo mutilado será advertencia viviente. Ibrahim consideró la propuesta. Había algo bíblicamente simétrico en ella. Jesús dijo: si tu mano te hace pecar, córtala. Irónicamente, Ibrahim aplicaría esa lógica al revés. Si las manos de Mulugheta están haciendo pecar a musulmanes llevándolos al cristianismo, córtenlas. Es perfecto, declaró Ibrahim. Lo haremos públicamente en la plaza para que todos vean y aprendan. De los 45 hombres presentes, 38 votaron a favor. 7 se opusieron, argumentando que castigo público tan brutal podría traer represalias. Pero fueron silenciados por la mayoría. Ibrahim estableció plan: captura al día siguiente, castigo inmediato en plaza pública. El 15 de marzo de 2020, aproximadamente a las 11:30 am, 8 hombres entraron al cuarto de Mulugheta. Él estaba solo, preparándose para dar clase de inglés que tenía programada para el mediodía. Lo agarraron violentamente, le ataron las manos detrás de la espalda con cuerda gruesa, le pusieron una capucha sobre la cabeza y lo arrastraron a la plaza pública del pueblo, que estaba a solo 400 metros de distancia. La voz se esparció rápidamente: van a castigar al predicador cristiano. La gente comenzó a reunirse, algunos por curiosidad, otros forzados por milicianos de Ibrahim, que iban casa por casa ordenando: todos deben presenciar esto. Es lección para toda la comunidad. A las 2:23 p.m. la plaza estaba llena. Aproximadamente 400 personas formaban un círculo alrededor del centro, donde habían instalado un poste de madera de 2 metros de altura clavado en el suelo. Mulugheta fue amarrado al poste, sus brazos estirados horizontalmente y atados con cuerda, como crucifixión. Le quitaron la capucha. El jeque Ibrahim estaba parado frente a él, sosteniendo un machete afilado de 40 centímetros, el tipo usado para cortar caña de azúcar. La hoja brillaba bajo el sol africano de mediodía. Ibrahim levantó su voz para que toda la plaza escuchara: pueblo de Babile, este hombre ha venido a engañarnos con mentiras cristianas. Ha robado las almas de 127 de nuestros hermanos musulmanes con trucos y manipulación. Ha destruido familias, ha traicionado siglos de tradición islámica en esta región. Hoy, en nombre de Alá el Misericordioso, lo castigo como advertencia. Le quitaré las manos que usó para engañar a nuestro pueblo, y que su cuerpo mutilado sea recordatorio eterno. No toleraremos invasión cristiana. Mulugheta, con voz clara a pesar del miedo visible en su rostro, respondió: jeque Ibrahim, yo no he engañado a nadie. Solo he predicado la verdad de Jesucristo, y si me corta las manos, el poder de Dios no se detendrá, porque ese poder no está en mis manos, está en Él. Ibrahim se rió amargamente. Veamos si tu Dios te protege ahora. Se acercó, agarró la mano derecha de Mulugheta, que estaba atada extendida horizontalmente, y con un movimiento brutal y preciso, cortó limpiamente a la altura de la muñeca con el machete. La mano derecha de Mulugheta cayó al suelo polvoroso. Sangre comenzó a brotar del muñón a borbotones. El dolor fue tan intenso que Mulugheta gritó involuntariamente, un grito que la multitud describió después como animal, desgarrador, que hizo que algunos cerraran sus ojos y otros vomitaran. Pero entonces Mulugheta hizo algo que nadie esperaba.
Mientras la sangre seguía brotando, cerró sus ojos y comenzó a orar en voz alta. Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Eran las mismas palabras de Jesús en la cruz. Y ese paralelo no pasó desapercibido para los 400 testigos. Ibrahim, lejos de ser conmovido, agarró la mano izquierda y repitió el acto. Otro corte limpio. La mano izquierda cayó junto a la derecha. Más sangre brotando. 2 muñones sangrantes donde hace 30 segundos había manos funcionales. Todos esperaban que Mulugeta muriera en los próximos 5 a 10 minutos máximo. Pérdida masiva de sangre de arterias radial y cubital cortadas produce shock hipovolémico que lleva a muerte rápida sin intervención médica urgente. No había ambulancia, no había hospital cerca, no había manera de salvarlo. Pero hermanos, lo que sucedió en los siguientes minutos es lo que hace que este testimonio trascienda de historia trágica a testimonio irrefutable del poder sobrenatural de Dios. El sangrado, que era profuso y debió continuar hasta vaciarlo, comenzó a disminuir, no gradualmente, abruptamente, como si alguien invisible estuviera aplicando torniquetes o cauterizando las heridas. En aproximadamente 3 a 4 minutos, el flujo de sangre se redujo a goteo lento. En 6 a 7 minutos, se detuvo casi completamente. La gente en la plaza comenzó a murmurar confundida. ¿Por qué no está muerto? ¿Por qué la sangre se detuvo? ¿Qué está pasando? Un médico local llamado Dr. Hassan Yusuf, musulmán devoto que había sido forzado a presenciar el castigo, se acercó para examinar a Mulugeta. Miró los muñones, tocó las arterias expuestas cuidadosamente y dijo en voz alta con asombro visible: «Esto es médicamente imposible. La coagulación no funciona así. Las arterias no se sellan solas en minutos. Este hombre debió morir hace 5 minutos, pero sus signos vitales. Está consciente, respirando normalmente. Su corazón late fuerte. No entiendo nada de lo que estoy viendo». Ibrahim, furioso porque su espectáculo de poder se estaba convirtiendo en algo que no podía controlar, gritó: «Desátenlo, déjenlo tirado en la calle. Si su Dios lo quiere salvar, que lo salve. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo». Desataron a Mulugeta del poste. Cayó al suelo porque no podía usar sus manos para amortiguar la caída. Quedó tirado en el polvo de la plaza. 2 muñones sangrantes, pero ya no desangrándose fatalmente, consciente, en shock, pero vivo. La multitud comenzó a dispersarse lentamente, muchos en silencio perturbado, algunos llorando, otros murmurando oraciones tanto cristianas como musulmanas. Nadie entendía completamente lo que acababan de presenciar. Entre la multitud había 5 cristianos secretos, personas que se habían convertido recientemente, pero no lo habían declarado públicamente por miedo. Al ver a Mulugeta tirado, decidieron que ya no podían esconderse. Corrieron hacia él, lo levantaron entre los 5 y lo cargaron hacia una casa segura a 2 kilómetros del pueblo, donde sabían que una enfermera cristiana llamada Sister Hannah trabajaba clandestinamente. Sister Hannah era una monja católica de 62 años, que había servido en Etiopía durante 30 años. Cuando vio a Mulugeta, inmediatamente evaluó: pérdida de sangre masiva, pero no fatal, gracias a coagulación inexplicable, ambas manos amputadas limpiamente, en shock, pero estable. Limpió los muñones con solución antiséptica. Los vendó con gasas esterilizadas, le administró antibióticos que tenía en su clínica improvisada y le dio líquidos intravenosos para rehidratación. Durante las siguientes 48 horas, Sister Hannah monitoreó a Mulugeta constantemente. Me llamó por teléfono satelital el 17 de marzo para informarme. Lloré cuando escuché la noticia. Quería ir inmediatamente, pero Sister Hannah me advirtió: «Pastor Samuel, el área está demasiado peligrosa ahora. Los seguidores del jeque Ibrahim están buscando a cualquier cristiano visible para atacar. Espere unos días».
El 23 de marzo, 8 días después de la mutilación, finalmente pude viajar con 2 ancianos de mi iglesia a la casa segura donde Mulugeta estaba escondido. Cuando lo vi, mi corazón se rompió. Sus 2 brazos terminaban en muñones vendados. Había perdido aproximadamente 8 kilogramos de peso. Su rostro mostraba trauma profundo, pero estaba vivo. Médicamente, científicamente, imposiblemente vivo. Lo abracé y lloramos juntos durante lo que parecieron horas. Finalmente le pregunté: «Hermano Mulugeta, ¿cómo te sientes?». Su respuesta me sorprendió. «Pastor Samuel, estoy destrozado, no solo físicamente, espiritualmente, emocionalmente. Sigo preguntándole a Dios, ¿por qué permitiste esto? Sé que me mantuviste vivo milagrosamente, pero ¿para qué? ¿Cómo voy a predicar sin manos? ¿Cómo voy a orar por enfermos?». Mi ministerio terminó. El jeque Ibrahim ganó. ¿Están entendiendo la magnitud del sufrimiento de Mulugeta? No solo el dolor físico brutal de perder ambas manos, no solo el trauma psicológico de ser mutilado públicamente, sino la crisis espiritual de sentir que su llamado, su propósito, su identidad como Mulugeta de las manos poderosas, había sido destruida. Le dije lo único que pude: «Hermano, el jeque Ibrahim cortó tus manos, pero no puede cortar el plan de Dios». Jesús dijo: «Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios». No sé cómo Dios va a redimir esto, pero sé que lo hará. Confía. ¿Qué estás esperando para unirte a esta familia de fe? Miles de personas ya están levantando sus voces por la iglesia perseguida. ¿Vas a quedarte mirando sin dar el paso? Suscríbete ahora mismo y escribe en los comentarios: «Soy parte de esta familia». Hazlo público. Es una declaración de compromiso. Y si ya eres parte, también escríbelo para que otros se animen a tomar la misma decisión. Considera convertirte en miembro usando el botón «Unirse» o apoya con el botón «Gracias». Tu contribución permite traer más historias de iglesia perseguida, invertir en alcanzar a quienes necesitan esperanza. No es obligación, es oportunidad de sembrar en el reino. Ahora déjenme contarles lo que pasó en las semanas siguientes, que cambió todo. Durante las siguientes 6 semanas, Mulugeta estuvo en recuperación física en la casa segura. Sister Hannah cambiaba sus vendajes diariamente. Monitoreaba por signos de infección que milagrosamente nunca aparecieron a pesar de las condiciones insalubres de la mutilación inicial. El doctor Hassan Yusuf, el médico musulmán que lo había examinado en la plaza, visitó secretamente 3 veces para evaluar su progreso. Cada vez salía más confundido. «Esto no tiene sentido médico», me dijo el doctor Yusuf en una de esas visitas. Amputaciones traumáticas en condiciones no esterilizadas típicamente resultan en infección severa. Gangrena es común. Sepsis es alta probabilidad. Este hombre debió necesitar antibióticos intravenosos por semanas, posiblemente cirugía de revisión para limpiar tejido necrótico, pero sus muñones están sanando limpiamente, sin complicaciones. Es como si manos invisibles estuvieran cuidando las heridas. No puedo explicarlo. Le dije: «Doctor Yusuf, ¿consideraría la posibilidad de que Dios esté sanando sobrenaturalmente?». Él me miró durante largo tiempo, luego asintió lentamente. «Pastor Samuel, soy musulmán. No creo en Isa como ustedes, pero sí creo en milagros de Alá. Y lo que estoy viendo en este hombre podría ser milagro. Algo más grande que medicina está sucediendo aquí». Físicamente, Mulugeta se recuperaba, pero emocionalmente y espiritualmente estaba quebrándose. La depresión lo consumía. Se negaba a comer algunos días, lloraba durante horas, repetía constantemente: «Mi vida terminó. ¿Qué puedo hacer sin manos? Soy inútil ahora». Su esposa Meseret y sus 5 hijos, ya habían tenido 3 más desde 2005, vinieron a visitarlo en la 4ª semana.
El encuentro fue devastador. Sus hijos lloraron al ver los muñones. Meseret intentó ser fuerte, pero también colapsó. La familia lloró junta. Pero fue su hija mayor, Etana, de 14 años, quien dijo algo profundo. «Papá, cuando yo era pequeña y estaba enferma, tú pusiste tus manos sobre mi frente y oraste, y me sané. Pero ahora que eres tú el que está herido, ¿no puede Dios sanarte sin que tú pongas manos sobre ti mismo? ¿No es el poder de Dios más grande que tus manos?» Esas palabras simples de una niña de 14 años plantaron una semilla en el corazón de Mulugeta. Comenzó a preguntarse, ¿había estado confiando en sus manos o en Dios? ¿El poder estaba en sus manos o en el nombre de Jesús? La respuesta vino de manera inesperada en la semana 7 de su recuperación. Un niño de 6 años, llamado David, hijo de uno de los cristianos secretos que lo había rescatado, enfermó gravemente. Fiebre altísima, convulsiones, diarrea severa. Sister Hannah lo examinó y diagnosticó malaria cerebral, la forma más peligrosa. Sin tratamiento médico avanzado que no tenía acceso, el niño moriría probablemente en 24-48 horas. El padre del niño, desesperado, vino donde Mulugeta. «Pastor Mulugeta, por favor, ore por mi hijo. Sé que usted no tiene manos ahora, pero su Dios todavía puede sanar». Mulugeta, desde su depresión, casi rechaza. «Hermano, no puedo. Mira mis brazos. No tengo manos para poner sobre tu hijo. No puedo orar como antes». Pero el padre insistió. «Pastor, cuando usted oraba por enfermos, ¿eran sus manos las que sanaban o era Jesús? Por favor, inténtelo». Mulugeta, con dudas enormes, pero también con un pequeño destello de fe, fue a donde el niño estaba acostado. Sin manos para poner sobre él, simplemente levantó sus muñones vendados hacia el cielo y oró. «Jesús, si todavía puedes usarme sin mis manos, te pido que sanes a este niño. Reprendo esta malaria en tu nombre. Amén». Y hermanos, lo que sucedió en los siguientes minutos convenció a todos en esa casa de que Dios no había terminado con Mulugeta. El niño, que estaba convulsionando, dejó de convulsionar. La fiebre, que había estado en 41 grados, comenzó a bajar visiblemente. En 10 minutos, David abrió sus ojos, pidió agua, reconoció a su padre. En 30 minutos, estaba sentado, hablando, comiendo. Era una recuperación tan dramática que Sister Hannah, con lágrimas corriendo por su rostro, declaró: «Esto es milagro. Malaria cerebral no se cura así. Jesús sanó a este niño». Mulugeta cayó de rodillas, llorando. Pero esta vez no eran lágrimas de desesperación, eran lágrimas de revelación. Dios acababa de demostrarle que el poder nunca había estado en sus manos, siempre había estado en el nombre de Jesús. Y ese poder seguía disponible incluso sin manos físicas. Esa noche, Mulugeta oró diferente. «Señor, perdóname por dudar. Perdóname por pensar que sin manos no podía servirte. Ahora entiendo. Nunca fueron mis manos. Siempre fuiste tú. Si puedes usar mis muñones para tu gloria, úsalos. Estoy disponible». Durante las siguientes semanas, la noticia del niño sanado se esparció. Otras personas comenzaron a venir pidiendo oración. Mulugeta, ahora con confianza renovada, oraba por cada uno levantando sus muñones, ya sin vendajes, tejido cicatrizado visible. Y Dios comenzó a hacer milagros sistemáticamente. Una mujer de 40 años, ciega del ojo derecho por 5 años, recuperó visión. Un anciano con artritis severa que no podía caminar sin bastón fue sanado y caminó normalmente. Una joven con tumor visible en el cuello vio cómo el tumor desapareció en 3 días después de oración. Caso tras caso, sanidad tras sanidad. En los primeros 8 meses después de la mutilación, entre abril y diciembre de 2020, Mulugeta documentó 34 sanidades que él consideraba genuinamente milagrosas. 34. Más de la mitad de todas las sanidades que había documentado en los 10 años previos con sus manos intactas.
El testimonio comenzó a esparcirse más allá de Babile. El predicador sin manos, que todavía hace milagros, se convirtió en historia contada en toda la región de Oromia. Cristianos venían de pueblos lejanos para conocerlo, musulmanes curiosos venían para verificar si era cierto, y muchos, al presenciar los milagros, entregaban sus vidas a Cristo. Entre octubre de 2020 y marzo de 2021, otras 213 personas se convirtieron en la región como resultado directo del testimonio de Mulugeta. 213. El intento del jeque Ibrahim de detener el evangelio cortando las manos del predicador había producido el efecto exactamente opuesto. El evangelio se había esparcido más rápido, las conversiones se habían multiplicado y el nombre de Jesús era más conocido que nunca. Y algo estaba sucediendo en el corazón del propio jeque Ibrahim. Desde el día de la mutilación, Ibrahim había estado atormentado, no por remordimiento moral inicialmente, sino por ver que su plan había fallado espectacularmente. Esperaba que Mulugeta muriera, que los cristianos se dispersaran atemorizados, que todo volviera a normalidad musulmana. En cambio, el movimiento cristiano había crecido exponencialmente, pero más que eso, Ibrahim comenzó a tener sueños perturbadores. Soñaba con las manos cortadas de Mulugeta flotando en el aire, señalándolo acusadoramente. Soñaba con voz poderosa diciéndole: «Ibrahim, ¿por qué peleas contra Dios?». Despertaba sudando, gritando. Y luego, en noviembre de 2020, algo que quebró su mundo completamente. Su esposa Amina, madre de sus 2 hijas adultas, enfermó gravemente de tuberculosis. Los doctores en Harar hicieron todo lo posible, pero la enfermedad avanzaba rápidamente. Le dieron semanas de vida máximo. Ibrahim, desesperado, oró a Alá durante horas todos los días. Hizo peregrinajes a mezquitas sagradas, dio grandes sumas de dinero a caridad. Pero Amina empeoraba día a día. Una de sus hijas, Zainab de 24 años, le sugirió algo impensable. «Padre, he escuchado que el predicador cristiano al que mutilaste ora por enfermos y Dios los sana. ¿Qué tal si...?» Ibrahim explotó. «Jamás. Nunca le pediré nada a ese hombre. Sería humillación total». Pero cuando Amina entró en coma el 19 de noviembre, cuando los doctores dijeron «no hay nada más que podamos hacer», cuando Ibrahim se enfrentó a la realidad de perder a su esposa de 28 años, su orgullo comenzó a resquebrajarse. El 22 de noviembre de 2020, a las 11:30 p.m., el jeque Ibrahim al-Rashid, líder de 12 mezquitas, hombre que había ordenado la mutilación de Mulugeta 7 meses antes, llegó secretamente a la casa segura donde Mulugeta todavía se escondía. Tocó la puerta suavemente. Sister Hannah abrió. Lo reconoció inmediatamente y casi cerró la puerta en su cara. Pero Ibrahim cayó de rodillas. «Por favor, necesito hablar con el pastor Mulugeta. Mi esposa está muriendo. Los doctores no pueden ayudarla. Yo no sé a dónde más ir». Sister Hannah fue a despertar a Mulugeta. Le explicó quién estaba afuera. Mulugeta se quedó en silencio largo tiempo, procesando. Finalmente dijo: «Déjelo entrar». Cuando Ibrahim entró y vio a Mulugeta, vio los muñones donde antes había manos. Ibrahim colapsó llorando como niño. Yo le hice esto, yo ordené que le cortaran las manos, y ahora vengo a rogarle que ore por mi esposa. ¿Qué clase de hombre soy? ¿Qué derecho tengo de pedir algo de usted?» Mulugeta, con una gracia que solo puede venir del Espíritu Santo, respondió: «Jeque Ibrahim, yo lo perdoné el día que me cortó las manos. Jesús me enseñó a perdonar a mis enemigos. Usted no es mi enemigo ahora. Es alguien en necesidad. Lléveme a su esposa. Antes de seguir, quiero proponerte algo diferente. Convierte este momento en semilla de impacto. Comparte este video con 5 personas. No es simple reenvío, es misión. Alguien necesita saber que Dios puede usar los mutilados, los quebrados, los que parecen inútiles. Comparte con fe y escribe: «Ya lo compartí».
Es declaración de que no te avergüenzas del Evangelio. Ahora el desenlace final. Ibrahim llevó a Mulugeta a su casa. Amina estaba en cama inconsciente, respiración débil. Mulugeta se paró junto a la cama, levantó sus muñones hacia el cielo y oró. Señor Jesús, tú eres el Dios que resucitó a Lázaro después de 4 días muerto. Te pido que toques a esta mujer ahora. Restaura su salud y que su sanidad sea testimonio de tu poder para esta familia. En tu nombre, amén. No fue instantáneo como algunas sanidades previas, pero durante las siguientes 48 horas, Amina comenzó a mejorar gradualmente. Recuperó conciencia, la fiebre bajó, la tos disminuyó. En una semana estaba sentándose, en 2 semanas caminando. Los doctores, desconcertados, hicieron pruebas. La tuberculosis estaba en remisión completa. Médicamente inexplicable. Ibrahim sabía que era milagro, y eso lo quebró completamente. El 5 de diciembre de 2020 vino de nuevo donde Mulugeta. Dígame cómo puedo conocer a su Jesús. Dígame cómo puedo convertirme. He peleado contra Dios toda mi vida. Ya no puedo más. Mulugeta le explicó el Evangelio durante 3 horas. Ibrahim lloró, preguntó, resistió, pero finalmente se rindió. Oró para recibir a Cristo esa noche. Las consecuencias fueron devastadoras para Ibrahim. Cuando declaró públicamente su conversión, perdió todo: posición como jeque, respeto comunitario, control de mezquitas, la mayoría de sus seguidores, relaciones familiares. Sus propias hijas lo rechazaron inicialmente. Fue amenazado de muerte por extremistas que lo consideraban traidor. Pero Ibrahim no retrocedió. En los últimos 4 años, 2021-2025, ha vivido como evangelista entre musulmanes en zonas rurales. Ha compartido su testimonio en 43 pueblos diferentes. Ha llevado a 89 personas a Cristo, muchos de ellos musulmanes que lo conocían como líder religioso y quedaron impactados por su transformación. Y vive como hermano de Mulugeta. Literalmente viven en la misma casa ahora, en las afueras de Addis Abeba, donde ambos se refugiaron en 2021 cuando las amenazas se volvieron intolerables. El hombre que cortó las manos y el hombre sin manos, unidos en Cristo, ministrando juntos. Mulugeta recibió prótesis funcionales en 2022, donadas por una ONG cristiana internacional. Puede escribir con ellas, puede sostener objetos, puede hacer tareas básicas, pero cuando ora por enfermos, se quita las prótesis y levanta sus muñones. Porque así la gente sabe que el poder no está en las manos, naturales o artificiales, sino en Dios. Hoy, Mulugeta tiene 46 años. Ha plantado 11 iglesias más desde 2020. Lidera una red de 34 congregaciones en Etiopía con aproximadamente 1.800 creyentes. Y su testimonio ha sido compartido en 23 países, fortaleciendo la fe de miles que enfrentan persecución. Hermanos, lo que presencié no fue casualidad. El mismo Dios que usó las manos de Moisés para abrir el Mar Rojo puede usar muñones de Mulugeta para sanar enfermos. El mismo Jesús que resucitó de la muerte puede resucitar ministerios que parecen destruidos. No hay mutilación que Dios no pueda redimir. Si estás pasando por pérdida, si sientes que tu utilidad terminó, si el enemigo te cortó lo que considerabas esencial, este mensaje llegó a ti en el momento exacto. Dios puede usar los quebrados, los mutilados, los que parecen inútiles para el mundo. El poder nunca estuvo en tus capacidades, siempre estuvo en Él. Antes de irte, primero, suscríbete y considera ser miembro o contribuir con gracias. Tu apoyo trae más historias de iglesia perseguida. Segundo, comparte con alguien que necesita esperanza. Tercero, comenta tu país y petición de oración. Vamos a orar por cada nombre. Que la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón.
Que el mismo Dios que detuvo el sangrado de Mulugueta milagrosamente te proteja del desangramiento espiritual, emocional, ministerial. Que el poder que transformó al torturador en evangelista transforme cada área de tu vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te bendigo. Te declaro útil para Dios, incluso sin lo que creías esencial. Te declaro portador de poder divino que no depende de manos humanas. El poder de Dios no depende de nuestras manos. Él puede usar muñones, puede usar los quebrados, puede redimir lo que el enemigo intentó destruir. Hasta el próximo testimonio, que Dios te bendiga grandemente, te use poderosamente y te recuerde que en tu debilidad su poder se perfecciona. Amén y amén.